Bueno, en el cuadernillo les voy, se los comparto. Ahí está. Ahí, ahí ven la pantalla. Ahí está el cuadernillo, ¿lo ven? Sí, profe, lo Bien. vemos. Bien, habíamos visto hasta acá. En el cuadernillo habíamos estado trabajando hasta esta planillita, ¿sí? El ejercicio 3. ¿Qué página es ese, profe? Esta es la, Porque no alcanzó a ver. esta es la página 28. Ya lo agrandé un Ah, poquito. Es la 28. Ay, como que lo agrandé mucho. Bueno, después viene el próximo ejercicio, que es el 4, que les habla de series, ¿sí? Bueno, acá les da un ejercicio, que ahora les voy a mostrar cómo se hace. Me vengo acá al Excel. Lo voy a pegar acá, si lo puedo tener dos veces. Bueno, en realidad, a ver, vamos a ver acá. Para poder usarlo de las series, cuando por ejemplo ustedes quieren completar una numeración y van a colocar por ejemplo el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, en vez de tener que escribirlo, por ejemplo si quiero llegar hasta el 2000, lo pueden hacer a través de series. A ver si me sale acá. Bueno, si no, directamente ustedes lo que hacen, copian dos valores o tres como en este caso, y a partir de ahí lo pueden arrastrar. Entonces cuando ustedes lo arrastran, fíjense que ya supone que lo que quieren hacer es un incremento, ¿ven? Y se los va completando solo. Y así tienen que bajar, por ejemplo, hasta el Ah, 2000 si querés escribir exacto, hasta el 2000. exacto, hasta el 2000. ¿Ves? Entonces toma los valores de referencia, por eso con 2 ya sabe que es así correlativo. Y ahí lo siguen arrastrando hasta donde ustedes quieran. Estaba viendo cuál era para ponerle. Acá están, a ver. Bueno, si yo por ejemplo quiero que vaya, en este caso que dice 1 menos 1, es con incremento. A ver, vamos a ver si me lo tomo. Si le pongo 1 menos 1, a ver si ahí lo toma. Ahí lo que hace le va restando 2, ¿ven? Por eso depende cómo yo lo vaya completando. Acá en este caso yo le resté 2. Entonces me lo sigue restando 2. Estas son series, se llama serie lineal, ¿sí? Quería buscarles para agregar las otras series, pero déjenme que denme un segundito. Ya lo voy a encontrar. Y profe, para la derecha pasa Es, lo mismo. es lo mismo, sí. Sí, sí. Pones, por ejemplo, 2, 4 y lo arrastras para el costado. ¿Eso me preguntaba? Sí, eso, Bueno, gracias. entonces eso sí. Esto en realidad sirve para poder llenar más rápido. Es para ahorrar tiempo. Esa es la finalidad de la serie. Pero me quería fijar acá. Yo se los puse en el cuadernillo. En la teoría está, que la tienen más arriba, para que ustedes vean a dónde tienen que entrar. A ver que se lo busco acá. Acuérdense que esto es ejercitación. Entonces más arriba está la teoría. No los quiero marear, que voy muy rápido. A ver, me fui demasiado arriba. Claro, Sí, no, parece que son lo como estoy las 8 de la esperando. mañana recién. Sí, no, 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 cierren los ojos un ratito. No se me duerman. despacito. A ver si llego acá. Acá inclusive, bueno, pero hay muy poquito de gráfico. No, no se los he puesto acá. Bueno, no importa. Vamos acá, creí que se los había puesto la teoría de esto, pero no. Bueno, no se hagan problema. De todas maneras, eso es nada más que para, como les digo, es para llenar más rápido cuando quiero llenar un dato. El otro tema que venía después
era el de formato condicional. El de formato condicional, por ejemplo, si yo tengo una planilla y tengo, no sé, las notas de los alumnos. Tengo alumnos acá, acá tengo las notas, ¿sí? Y, perdón, vamos a ponerlo al lado. Y ahí tengo, no sé, un 8, un 10, un 5, un 9, 8, 10, 5, 9, 3, 7, bueno. Y el formato condicional sirve para yo poder destacar algunos valores y poner, por ejemplo, los que están en negativo de color rojo y los que están o sea, en este caso los que están aprobados, que los ponga de color azul, y los que están desaprobados de color rojo, ¿sí? Para eso es el formato condicional, para destacarlo de alguna manera. Acá lo tienen dentro de la pestañita de inicio. Una vez que lo seleccionan a los datos, tienen donde dice formato condicional. Y acá van a ver distintas opciones. El que dice, ven, resaltar reglas de celda. Si el valor es mayor que haga tal cosa. En este caso yo me puedo ir a donde dice más reglas. Y es donde lo tengo yo más completo. Ven que acá dice el valor de la celda. En vez de mayor que, le voy a poner mayor o igual que 7. Si es mayor o igual que 7, como le voy a poner así, menor. ¿Esto lo va a subir después, profe? Menor que, sí, se lo subo. Si yo le pongo menor que 7, quiere decir que está desaprobado. Entonces yo lo podría poner acá donde dice formato. Yo le voy a decir que me lo ponga de color rojo. Entonces acá el color va a ser rojo. ¿Sí? Aceptar. Y aceptar. Entonces fíjense que no sé si lo alcanzan a ver ahí, que los que están desaprobados los puso de color rojo, ¿ven? ¿Sí? Entonces, eso es el formato que ustedes le quieran aplicar. En vez de ponerle, por ejemplo, el color del valor, yo podría haberle puesto acá, en vez del color, en donde dice formato, podría haber directamente, ven que acá tienen para cambiar la letra, el color, y también tienen, por ejemplo, bordes. Yo podría ponerle borde o un relleno. Yo puedo decir que directamente la celda está en roja, en vez de solo el valor. El valor que he especificado no es un número. Porque se me borró lo de recién. Si es menor que 7, ¿ven? Entonces directamente, no sé qué me hizo. Esperen que me voy de nuevo. Formato. Lo que pasa es que acá es como que les va tomando, les voy a volver atrás, les va tomando un formato y otro también. Entonces lo tienen que deshacer, borrarle todos los formatos, que se debe hacer desde acá mismo. Ven que dice ahí borrar reglas. ¿Sí? Las van borrando en el caso de que le hayan agregado algo, si ustedes lo quieren cambiar. Entonces voy a probar lo mismo de recién y le voy a poner menor que 7. Y en vez de ponerle un color a la letra, le voy a poner directamente un relleno. ¿Ven? ¿Sí? Bueno, son distintas opciones. Es solo para cuando yo quiero destacar alguna celda. Si, por ejemplo, si les da un valor negativo, que se los ponga de algún color. ¿Sí? Para eso sirve el formato condicional, básicamente. De todas maneras, ustedes tienen acá una ejercitación en el cuadernillo que lo pueden probar. Voy a bajar, no se me mareen. Esperen. Profe, ¿sabe dónde puedo modificar el color cuando es correcto e incorrecto? ¿A qué te referís con correcto e incorrecto? Si te dice la palabra correcto o la palabra incorrecto. ¿A eso te referís? Ajá. Es lo mismo, mira, ahora te muestro. Sí. Si yo, por ejemplo, acá usé una función sí para que me dijera correcto o incorrecto según determinada condición, ¿sí? Bien. Ahí está. Haces lo mismo. Seleccionas, te vas de nuevo a donde dice formato condicional. Nada más que acá, fíjate que tienen, dice, por ejemplo, es igual o ven, el texto contiene, o sea, no solo se refiere a los números,
Cuando ustedes se van a más reglas es como más general, ¿sí? Para que ustedes puedan elegir. Por ejemplo, acá dice valor de la celda, acá no sería un valor, sería por ejemplo el texto. Si el texto contiene, entonces ahí le voy a poner por ejemplo incorrecto. Y ahí hago lo mismo, le pongo un color de relleno o la letra. ¿Ven? Y ahí estaría, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Bien, perfecto. Es fácil. Sí, es re fácil esto, pero sirve un montón cuando yo quiero destacar algunos valores. Para eso está bueno. Bien, después habíamos visto entonces viene lo de la serie, después viene lo del formato condicional, que acá tienen una planillita, ¿ven? De modelo, y después viene esta ejercitación que es un poquito de repaso de lo anterior, y acá ya agrega la parte de los filtros. Miren, lo que voy a hacer es achicarlo un poquito y me la voy a llevar al Excel la pantalla para no tener que estar mirando. Voy a imprimir la pantalla. ¿Ese cuadernillo está en Classroom? Sí, yo lo Profe? subí. Sí, en Classroom. Yo lo subí Joder. al principio. Esperen que voy a pegarles esa pantalla, así lo tengo directamente en el mismo Excel y no voy y vengo. Estoy usando el Paint para recortar la pantalla. Y ahora me la llevo. Ahí está. Bien. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, una planilla. Enchufame la batería, Brian, por favor. Se me está quedando. Enchufámela directamente. Ahí está el enchufe, mira. Me voy acá donde dice apellido. Esto que les voy a mostrar ahora está bastante bueno para trabajar con datos una vez que ustedes obtengan los datos en la parte de estadística, que ahora les voy a mostrar cómo se pasan también al Excel. La idea es que todos se completen, la idea era que todos se completaran todos, porque también voy a ver si ustedes me dicen que lo han mandado en un grupo y todos han tenido acceso, también va a ir nota de actitudinal para los que han rellenado, ¿sí? Porque yo voy a ver quiénes han completado, ¿saben? Así que bueno, avísenles a los demás. Yo completé los que mandaron por el grupo. Claro, la idea pero es que todos los tuvieran, demás... es que hay algunos que nunca les di el ok, algunos nunca me lo entregaron, y bueno, y otro, el Facu se mandó directamente, pero todavía no tenía el ok. Igual ya le mandé un mensaje. ¿Qué es lo que es un strike? ¿Cómo se...? Claro, aparte la idea en realidad es que tengan una relación las preguntas, ¿no? Por ahí hay algunos que hacían preguntas de una cosa y después saltaban a otra que nada que ver. La idea es que tiene que ser una encuesta sobre algún tema en particular. Pero bueno, de todas maneras... Había que compartirlos de esos, profe. Había que compartirlos para que los demás lo puedan llenar y yo ver quiénes lo llenan. ¿Sí? Ah, joder. Entonces, porque yo no llené Nacho, ninguno. Claro, bueno, por eso. Nacho, la idea es que llenen, porque yo también veo también si participan entre ustedes, porque recuerden, en la administración no sé cómo irán a hacer este año, si van a hacer como el año pasado que hacían productos, ¿se acuerdan? No sé este año cómo Sí. que han quedado con la profe, con el tema este de la pandemia. Pero la idea de las encuestas, en vez de hacer la encuesta en papel, como siempre la hacían los chicos, ¿se acuerdan que se las llevaban para que las completaran? Una buena forma de hacerlo es esta. por internet y después... Claro, es mucho más fácil. Nacho, la tuya también estaba bastante difícil, ¿eh? Estaba más a la mía. No, pero estuvo bueno. Estaba bueno que la idea era que usaran varias herramientas y todo. Que no se me Sí, conecta. igual, estaba bueno. Sí, no, era entretenido. La mía fue la más completa. Sí, estuvo... Pero- Igual, a ver, la idea por ahí era que las probaran. Igual está buenísimo para, no solo para hacer también las evaluaciones, hay muchos profes que a lo mejor les han tomado evaluaciones así. Sí, la de economía es de usar mucho eso. Uh-huh.
nos hace muchos cuestionarios cuando, por ejemplo, nos da páginas a leer, Ujú. lean tal página, de tal página, a tal página, y completen el formulario. Entonces tenemos que enviar. Sí, no, no, está bueno. Y cualquier, por ejemplo, bueno, he hecho muchas capacitaciones y todo, siempre les aparece un formulario para llenar, qué tal les pareció, que por eso es tan bueno. Ahí termino, estoy llenando esto. Mientras, cuéntenme mientras que han hecho. ¿Han salido a visitar a alguien el fin de semana? Sí, ayer fui a visitar a mi tía yo. Ajá. ¿Y los demás? ¿Se están cuidando? Les comió la lengua el ratón a todos. Sí. Sí, no, no. Sí, está bueno, uno extraña, la verdad que. Y están pudiendo ir a la casita que tienen allá, no me acuerdo dónde. En Rivadavia. Esa, ajá. Profe, justo estaba subiendo Sí, sí, escucha. con las cosas del mate, no podía responder. Anda. Eh, sí, ayer nos juntamos con unos familiares nosotros. Ajá, está bueno. Está bueno. Sí, bueno, yo el sábado fui a visitar a mi mamá y a mi abuelita. Y ya bueno, por lo menos uno las ve, los ve un rato, que no veían a los chicos sobre todo. Desde que habilitaron que podían ir los chicos, lo extrañan un montón, viste que la gente grande por ahí, que no puede hacer otra cosa. Así que está bueno. Sí, está bien. Sí, igual mi abuela está en cuarentena como hace 2 años. ¿Sí? ¿Por qué? Si no sale a ningún lado. Claro, sí, bueno. Sí. 3, 2. Sí, no es. Bueno, yo igual. Las partes, yo después lo edito, el video que les sube, para que no quede tan largo, solamente van a ir las partes donde les voy explicando algo. Sí, yo tengo también mi abuelita que está con internación domiciliaria hace 6 meses, porque se cayó y se quebró la cadera. Así que está en cama. A ver. Pero tiene 102 años, no podemos pretender mucho. Y sí, es mayor. Sí. Bueno, ahí estaría. Entonces vamos a ver acá, una vez que ustedes tienen esta planilla, fíjense, para sacar el promedio general, la función que usábamos era promedio, ¿sí? Igual es antiguo porque viene con los 3 ejes, pero no importa, la idea es poder aplicarlo. Entonces acá sacamos el promedio de los 3 ejes y lo arrastramos. El punto 1 dice realizar un gráfico que represente el promedio general de todos los alumnos y otro que compare los promedios de los 3 ejes de un solo alumno. Entonces, por ejemplo, fíjense acá, que esto les sirve para el tema de los gráficos. Cuando ustedes quieren representar varios datos, por ejemplo, acá yo quiero representar 3 columnas, la del eje 1, la del eje 2 y la del eje 3. Les conviene primero seleccionar los datos y el gráfico que les conviene en este caso puede ser en columnas o en barras, que este es el que me permite comparar. ¿Ven? Si yo ya selecciono incluyendo los títulos, ven que ya directamente me sale el gráfico. Lo único que tendría que hacerle acá es cambiarle el título y ponerle promedios ejes. ¿Ven? O promedio nota. ¿Sí? Y ya les queda directamente el gráfico. Por eso es importante lo que seleccionen ustedes cuando van a hacer el gráfico. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Cómo quedó? Entonces ya les sale directamente, sí. Entonces me compara. Ana Pérez, por ejemplo, en el eje 1 y en el eje 2 iba bien, pero en el eje 3 mejoró, ¿sí? Y ahí yo puedo ir comparándolo. Ahora, el otro gráfico que me pide, me dice uno que compare los promedios de los 3 ejes de un solo alumno. Entonces yo, por ejemplo, elijo Gutiérrez, ahí está. Vamos a ver acá, bueno, acá hago lo mismo, pero solamente lo que me va a cambiar es que voy a seleccionar un solo alumno. Entonces vamos acá y hago lo mismo, ¿sí?
Bueno, y ahí ven que ya le sale, lo único me dice el nombre del alumno y todo, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera comparar, no sé, el promedio general, se lo explico ahora, si yo quisiera sacar el promedio general, por ahí el que puedo utilizar es el de cuando yo, es una sola columna la que voy a graficar. El gráfico que puedo seleccionar en ese caso, con el control apretado me permite saltar en la selección, ¿ven? Yo puedo insertar un gráfico circular, por ejemplo. Entonces este me va a comparar un valor con otro. Por ahí en este, como son notas, no tiene mucho sentido. Más que nada esto sirve cuando yo, por ejemplo, tengo ventas, entonces quiero saber, por ejemplo, qué porcentaje de ventas vendió cada uno. Para eso les sirve el gráfico circular. Pero era para que supieran que siempre se hace cuando tienen una sola columna para representar, ¿sí? No puedo hacerlo con más columnas. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Vamos ahora acá. Dice, ordena los datos por apellido. Bien, fíjense acá. Si yo me ubico en cualquier celda de la planilla, me voy acá donde dice en datos, en el menú datos. En el menú datos tienen acá unos botoncitos que dicen ordenar, ¿sí? Si yo le toco directamente este que dice AZ, ¿lo ven? Tiene uno que dice AZ y otro que dice Z. Sí. Este AZ me lo va a ordenar, en este caso que son números de menor a mayor en la columna donde yo esté posicionada. Yo estoy posicionada en este caso en la columna del promedio del eje 2, ¿sí? Entonces si yo le toco ahí, van a ver que me lo va a ordenar de menor a mayor esa columna, ¿sí? Voy a volver atrás ahora para que... Entonces si yo estoy, por ejemplo, en esta, me lo va a ordenar alfabéticamente, ¿sí? De la A a la Z. Si quiero hacer la inverso de la Z a la A, utilizo al otro. Pero es importante donde esté posicionado, ¿sí? Ahora, si yo en vez de utilizar estos botones, le toco la opción ordenar, no importa en la celda que yo esté, entra acá, ¿ven? Y fíjense qué opción tengo yo acá. Dentro de esto yo puedo elegirle por qué columna quiero ordenarlo. Por ejemplo, yo quiero ordenarlo por la columna apellido, ¿sí? Entonces se lo puedo especificar acá. Los valores de la A a la Z, que era de menor a mayor, ¿sí? Ahora, yo puedo, por ejemplo, en el caso de si yo tuviera dos apellidos iguales, en este caso no lo tengo, pero si tuviera dos apellidos, esperen que está entrando alguien. Hola, Joaquín. Ahí apaguen los micrófonos, así me siguen escuchando. Bueno. Ahí si yo tuviera, por ejemplo, si yo lo estoy ordenando por apellido, y si tuviera dos apellidos que se repiten y quisiera ordenarlo también por nombre, yo puedo elegirle acá donde dice agregar nivel, y puedo decirle que me lo ordene además por nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué haría esto? Me lo va a ordenar por apellido, y en el caso de que se repitan, que no es este, pero si yo pongo dos apellidos iguales, después buscaría el nombre y me lo ordenaría por nombre, ¿sí? O sea que es más completo hacerlo desde acá. Cuando yo quiero utilizar una sola columna, lo puedo hacer desde los botones, recuerden, posicionándose dentro de la celda de la columna porque que quieren ordenarlo. Y si no, lo puedo especificar desde acá, ¿sí? ¿Se entiende? Este es bastante útil porque por ahí ustedes quieren, por ejemplo, ordenar en el caso de lo que están haciendo ustedes, a lo mejor que los ordene de menor a mayor en el caso de los países que tienen menor muerto, ¿sí? O menos contagiados, ¿se entiende? Entonces pueden utilizar ese tipo de ordenamiento. ¿Está bien? Bien, vamos a ver ahora la parte de los filtros, y esto también es bastante útil. Fíjense, tienen un botoncito acá que dice filtro. Siempre tengo que estar ubicado en cualquier celda dentro de la planilla. Cuando yo le toco filtro, van a ver que me agrega una flechita al lado de cada nombre de la columna, ¿sí? ¿Ven? ¿Para qué sirve eso? En el caso de los números, por ejemplo, yo me voy acá al promedio general. Si yo le toco la flechita, fíjense lo que hace. Yo puedo decirle que acá primero me aparecen todos los números que yo tengo. Yo podría tildarle solamente los que quiero mostrar. Por ejemplo, quiero mostrar todos los que tienen 8 y los demás se los borro. Aceptar. Entonces fíjense, lo que hace es me muestra la planillita solamente con lo que yo le especifiqué, ¿sí? Por eso se llama filtros, es como que yo la voy acortando. Una vez que yo aplique el filtro van a ver que le cambia el botoncito. Yo le voy a poner de nuevo que los muestre todos para volver a tener todos los datos, ¿sí?
Eso es si yo elijo entonces uno de la lista. Podría hacer lo mismo acá, fíjense, con los nombres. Yo podría decir, bueno, que me muestre solamente, quiero ver Gómez y Gutiérrez, los demás no. Entonces solo me muestra, que estaban más abajo, tenía los otros, ¿ven? Solamente los que yo les dejo tildados son los que me va a mostrar, ¿sí? Bien, voy a volverlo de nuevo para poder tener todo habilitado. Entonces, cuando quiero, yo puedo elegir algo específico de la lista, o si no, puedo, por ejemplo, acá en el promedio general, en vez de seleccionar de acá, me voy a donde dice filtro, y yo le puedo decir que me muestre, si yo quiero ver los promedios aprobados, yo le puedo decir que me muestre los que son mayores o iguales que 7. Entonces me va a mostrar solo los que tienen 7 o más, ¿ven? Y me va achicando la planilla. Por ahí yo puedo aplicar más de un filtro a la vez. Por ejemplo, fíjense, yo acá se lo voy a sacar, acá donde dice borrar filtro, ahí me lo deja como estaba. Más o menos me van siguiendo como es. ¿Sí? Sí, Bien, ahí está. Más o menos. más o menos. Les voy a poner acá. Acá lo que me dice, voy a ponerles hoja 1. No sé si alguien quiere entrar a la... que me voy y me ven. Bien. Por ejemplo, acá me dice en realidad seleccionar la planilla, copiarla y pegarla en 4 hojas más y realizar las siguientes actividades en las distintas hojas. En la hoja 1, voy a borrar los gráficos así no se les hace lío. En la hoja 1 me dice que, bueno, es esta, la voy a copiar y la voy a pegar, cosa que me quede en 5 hojas, la misma planilla. Entonces la copio y la voy a pegar acá. Borré una, por eso me quedó, no importa, ya lo arreglé. La voy a pegar acá. La voy a tener 5 veces, la misma planilla. Y vamos a ir haciéndoles distintas cosas. Bien, esta sería la hoja 2. Esta la 3. Esta la 4. Bien, y esta la 5. Entonces, en la hoja 1 les dice que tienen que aplicar, dice, filtrar la planilla para que muestre los alumnos con apellidos que comiencen con P y nombres que finalicen con O. Entonces, que empiecen con P, me vengo acá, a donde dice filtro de texto y le voy a poner comienza por y le escribo P. ¿Sí? Ahí está. Y después lo otro que me decía era y nombres que finalizan con O. Bueno, en este caso no hay ninguno que finalice por O, con O, termina con O. Bien, ¿qué pasó ahí? Fíjense, justamente no me mostró nada porque no tengo alguno que empiece con P y termine con O. ¿Se entiende? El nombre. Entonces, yo lo voy a volver acá. Lo voy a poner, ese se lo voy a borrar. Por ejemplo, si en vez de O le pongo A, que finalice con A. Le pongo acá entonces que termine con A. Solamente me mostraría, ¿ven? Pere Ana, porque el apellido empieza con P y el nombre termina con A. ¿Se entiende? Entonces está bien si les queda que no les muestra nada, pero el filtro se está aplicado. Bien, vamos ahora a la hoja 2. En la hoja 2 dice alumnos que tienen 3 promedios, los 3 promedios aprobados. Bien, vamos a aplicar el filtro, entonces me venía datos, filtro y les agrega la flechita. Tiene que tener los 3 promedios aprobados. Entonces, el promedio del eje 1 tiene que ser mayor o igual que 7. El promedio del eje 2 también tiene que ser mayor o igual que 7. Fíjense cómo se va achicando. Y el promedio del eje 3, que bueno, en este caso también les va a dar, tiene que ser también mayor o igual que 7. Entonces, si tiene los 3 promedios aprobados, ahí me está mostrando solamente Pérez Ana. ¿Ven?
cómo se va filtrando, se va achicando. Vamos a la hoja 3. En la hoja 3 dice alumnos que tienen los 3 mejores promedios. Bien, fíjense acá también aplico los filtros. Me voy acá a promedio general y van a ver que tienen una de las opciones que dice por acá 10 mejores, ¿sí? Este de los 10 mejores me permite elegir, en este caso, superiores porque me pide los mejores promedios y acá yo le indico qué número, en este caso el 3, los 3 mejores promedios, ¿sí? Aceptar. Los 3 mejores promedios son estos. Se repiten porque el 7 estaba repetido, pero esos serían los 3 mejores promedios, les va a mostrar los aprobados, ¿sí? Bien, por ahí sí da con coma, no sé si el promedio de este en alguno daba con decimales, no me acuerdo, a ver si le voy a agregar decimales acá para verlo, ¿no? No estaba bien, estaba entero. Bien, o sea que yo puedo hacer con este, así como los superiores, puedo elegir los elementos inferiores, ¿sí? Los 2, los 3. Vamos a la hoja 4. Bien, esta también es bastante útil, es para realizar subtotales, fíjense. Para cada cambio en promedio general que me muestre cuál es el mayor promedio. Acá para ver lo de los subtotales, lo que tienen que hacer primero se agrupan. Para poder agruparlo tengo que ordenarlo. En este caso yo lo voy a ordenar por promedio general. Cuando yo lo ordeno, que habíamos visto que se podía hacer directamente cuando era una sola, ubicándome acá y le tocaba a este. Fíjense que lo que hace me lo junta. ¿Ven? Me junta los 4, me junta los 6, me junta los 7 y me junta los 8. Una vez que lo junté, ahí me puedo ir a donde dice subtotal. Y en subtotal les va a aparecer este cuadrito, donde ustedes le van a decir para cada cambio en este caso un promedio general, que es por el que yo lo ordené, ¿qué quiero que haga? Acá en este caso les pide el mayor promedio del eje 1. Entonces acá le voy a poner el mayor promedio del eje 1. Fíjense lo que hace. Para cada cambio en esto les va a decir cuál es el mayor promedio del eje 1. ¿Ven? Acá entre estos dos, el mayor promedio, bueno, como justamente está nada más que tiene esos valores, el 7. Y vamos a ver que esto se puede, esto es como para que vayan viendo dónde tienen que entrar. Después yo les voy a dar una ejercitación específica para hacer y siempre les indico qué es lo que tienen que elegir. Pero el de subtotales me permite agrupar, por ejemplo, si yo quiero agrupar todos los que viven los vendedores que viven en Godoy Cruz, todos los que viven en Las Heras y la cantidad de ventas, por ejemplo, el promedio de ventas o el total de ventas que hicieron ellos, todos los que viven en Godoy Cruz, todos los que viven en Las Heras, ¿sí? Lo vamos a ver con ejemplos que sean un poco más visibles. Bien, y por último vamos a ver el 5, que este es validar. Este también está bastante bueno. Por ejemplo, acá me dice validar la columna promedio general. Bien, el validar me permite, yo lo voy a hacer directamente con las notas, con todas estas notas. Yo voy a usar la opción validación. ¿Qué quiere decir el validar? Que yo no pensé que está entrando alguien más. Ahí está. Hola Sol. No sé si entró. Sí. El promedio general lo que les hace, el validación, les permite que ustedes no pueden agregar cualquier valor. Por ejemplo, yo no puedo agregar cualquier valor, no puedo agregar, por ejemplo, una fecha, no puedo agregar un texto, tiene que ser un número entero, ¿sí? Un número entero y ese número va a ir entre 1 y 10, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo agregar un valor que no esté entre esos valores. Ahora, el mensaje de entrada yo le puedo agregar, por ejemplo, un título donde le pongo atención y le pongo, por ejemplo, son notas. Y en donde dice mensaje de error, le voy a poner, por ejemplo, mal, valor incorrecto. Fíjense lo que pasa ahora. Bien. Le pongo aceptar. Yo me arrimo a cualquiera de estos, ¿ven? Cuando me arrimo me dice el mensaje que le puse de entrada. Atención, son notas, que yo puedo agregarlo o no, no hace falta. Pero es para que vean.
Si yo le pongo, por ejemplo, acá un valor que no esté entre 1 y 10, si yo le pongo, por ejemplo, 0, fíjense lo que me dice. Me aparece el cuadrito que completé después. Mal, valor incorrecto. ¿Ven? Entonces solamente me va a dejar que agregue un valor que esté entre, si yo le pongo, por ejemplo, 2,5, tampoco me lo va a tomar. ¿Ven? Porque yo le dije número entero. ¿Se entiende? Entonces me limita lo que yo ingrese. Por eso está bueno para justamente no cometer errores. Si le agrego un 7, el 7 sí me lo toma porque está dentro del rango. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Están ahí? Sí, Bueno. sí. Bueno, bien. Vamos ahora entonces. Bien. Después viene un ejercicio que es de probabilidad y estadística. Y acá yo lo que les quería hacer, porque cuando les pide, por ejemplo, esperen que lo voy a copiar. Voy a imprimir la pantalla de nuevo. Lo ideal después es intentar hacerlo, porque si no, esto lamentablemente si no se practica, no queda. Lo ideal es intentar hacerlo y ahí justamente ir equivocándose. Bien, vamos a seleccionarlo acá. Bien, ahí está. Fíjense, les dice acá, dado un universo de estudio, ¿han visto ustedes probabilidad? No sé si en matemática, no sé si el año pasado, cuando lo han visto. Si se acuerdan algo de eso. De la función moda, ¿se acuerdan algo de eso más o menos? Sí, me suena. Bueno. O sea, sí lo hemos visto, pero no me acuerdo. Claro, no importa. Bueno, pero ustedes tienen, por ejemplo, acá un universo de alumnos de polimodal, por ejemplo. Dice tomar una muestra de las notas finales de matemática de 30 alumnos de 3 escuelas distintas, Fénix, Salem. Entonces, por ejemplo, yo le pongo acá. Por ejemplo, le vamos a poner acá Fénix. Acá le voy a poner Alem, son las distintas escuelas. Y acá le voy a poner Don Bosco. Me dice 30 alumnos, voy a agregarle una columna acá, que va a ir desde el 1 hasta el 30, y acá puedo utilizar lo que vimos recién. Entonces copio esos dos y los selecciono hasta que llegue hasta el 30. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo hago para generar números? Acá hay una función que me permite, que estaba en lo que yo les di que tenían que leer e intentar hacer de las páginas esas. Tienen una función que es mezclada con una fórmula que les permite que les aparezcan números aleatorios, números al azar, entre los valores que yo le especifique. Si yo, por ejemplo, le pongo, como son notas, yo quiero que vayan desde el 1, ahí se le pone el primer valor desde el que puede ir, después se le agrega más, se copia así tal cual está acá, igual la tienen en el cuadernillo también. Entero, esta función les va a poner, va a permitir que sean valores enteros, y después se pone entre paréntesis, ¿hasta qué número quieren que llegue? En este caso hasta el 10. Y después se le pone así, por, y aleatorio. Aleatorio es la función que les permite agregar números al azar. Esa aleatorio abre, cierra paréntesis, después se cierra el paréntesis de entero. Entonces, ¿qué va a generar esta función? Fíjense, yo la voy a arrastrar ahora. Lo voy a arrastrar. Van a ver que todos los valores van a ir del 1 al 10. ¿Sí? Lo mismo hago para el costado. Por ahí me los va cambiando, porque como son aleatorios, si no es un valor fijo, entonces cuando yo lo arrastro me los cambia. Ahí está. ¿Ven? Entonces, esta función me permite valores enteros desde el 1 hasta al 10. ¿Se entendió más o menos? Ahí les queda, y también la tienen en el cuadernillo, en esas páginas que yo les había dicho. Bien, una vez que ustedes generan estos números, yo puedo empezar a armar una tabla. Les dice que generen, le dice generar los números aleatorios, que ya lo acabamos de hacer. Después le dice elabora una tabla de frecuencias para cada una de las escuelas. Bueno, vamos a hacerlo con una nada más. En la tabla de frecuencias ustedes van a tener primero las notas, que las notas
van a ver que me lo va cambiando, pero no importa. Van a variar desde el 1 hasta el 10. Son las posibilidades de notas que tienen ustedes. 1 al 10, ¿sí? Hasta ahí me siguen más o menos. Sí. Bien, entonces, acá en donde dice frecuencia, Sí. bien, frecuencia absoluta, la frecuencia es la cantidad de veces que está el 1 entre esos valores. Yo voy a hacer, por ejemplo, la de Fénix. Acá, la tabla de frecuencias del Colegio Fénix. Entonces, para poder sacar eso, yo tengo que utilizar la función contar sí. La función contar sí que les permite saber cuántos unos hay dentro de un rango específico, ¿sí? Dentro de este rango, que son las notas del Fénix, y acá le voy a indicar como celda fija. No sé si se acuerdan eso de la celda fija, que era para poder, que me permite arrastrarla, ¿sí? F4, que les agregaba ese signo peso. Eso me va a permitir arrastrar la fórmula. Y el criterio, quiero en este caso que busque los unos. Entonces, eso me va a permitir que yo la arrastre, y estas celdas las indiqué como fijas, porque yo lo voy a hacer siempre con estas. Pero cuando, fíjense que acá me dice B2, B31, que son todas estas notas. G3 es esta. En el segundo me dice desde B2 hasta B31, que son todas estas, que quiero que se mantengan, por eso la indiqué como fija, con la tecla F4. Pero quiero que ahora me tome el 2, por eso dice G4, ¿sí? Para eso lo utilizamos así. Esa es la frecuencia absoluta, ¿sí? Después tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que en el primer caso es la primera, y como es acumulada, en el segundo caso es, esperen que se me... En el primero es esta, y en el segundo sería esta más la anterior, por eso es acumulada, ¿sí? Y a partir de acá yo lo puedo arrastrar, y el final me tiene que dar 30, porque son 30 la cantidad de notas, ¿sí? Más o menos. ¿Están vivos? Sí, más o menos. Sí, más bueno, o menos. sí, No de todas maneras ya después lo vamos a ver de nuevo todos juntos. Entonces, la frecuencia absoluta es cuántas veces, lo repito, cuántas veces está ese valor dentro de un rango de números, ¿sí? Cuántas veces está el 1, cuántas veces está el 2, y así sucesivamente. Y la acumulada, en el primer caso es el primero, por eso yo puse igual y le hice clic a este, ¿sí? Pasa que como son aleatorios me los va cambiando y por ahí se confunden con eso. Y en el segundo caso va a ser igual a este valor más el anterior, que es este. Cuando yo lo arrastro, ¿sí? El total es 30, porque son 30 las notas que yo tengo, ¿sí? Pero son 3, 3, 4 unos y así sucesivamente hasta que son 30 notas en total, ¿sí? Bien, la tabla de frecuencias es esa. Después viene la frecuencia relativa, que la frecuencia relativa, voy a poner acá frecuencia relativa, de todas maneras esto acuérdense que se los voy a subir. La frecuencia relativa es igual al valor de la frecuencia absoluta dividido el total, que en este caso es 30, ¿sí? Que era el total de todo, que esa también es una celda fija. Y ahí lo arrastro, ¿sí? Entonces la frecuencia relativa es el valor de la frecuencia absoluta dividido el total, que es 30, que también... Profe, sí, decime. o sea, ¿qué es en sí qué es lo que marca la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es, por eso te digo que acá como son aleatorios va a ir cambiando permanentemente y por ahí cuesta verlo. Cuando ustedes vieron probabilidad les tienen que haber explicado justamente la parte esta de frecuencia. Lo deben haber visto en tercero, no me acuerdo en qué año lo han visto. Sí, creo que en segundo lo vimos en matemática, pero es el problema, o sea, Sí, es cierto, en segundo. Claro.
Sí, de todas maneras, bueno, porque en realidad los ejercicios para que esté completo es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, que se los da como en porcentaje. La frecuencia relativa, entonces vos lo podés pasar ahí en porcentaje, ¿entienden? Es como un porcentaje, mira, que ahora en realidad lo vas a entender mejor cuando yo te... Mira, les voy a hacer la relativa acumulada, que es la última, y ahora lo vas a entender mejor. Relativa acumulada, que es igual que la absoluta acumulada, nada más que se hace con esta. En el primer caso es esta, y en el segundo caso es esta más la anterior. ¿Sí? Y ahí lo arrastro. En realidad, fíjate que si yo lo paso a porcentaje, para que lo entiendan mejor, te dice que es el porcentaje, qué porcentaje representa con respecto al total, que serían 30. ¿Ves? Entonces, cuando vos acá siempre te vas a llegar, en la acumulada vas a llegar al 30, que es la cantidad de muestras, y acá vas a llegar al 100%, que sería el total, ¿sí? Entonces, eso es lo que va haciendo. ¿Ves? Acá te dice que este es el 13% de 100, este es el 23% de 100, ¿me entienden? Eso sería la relativa. ¿Se entiende más o menos? Sí, o sea, El porcentaje se siente... Sí, decime. No, que se entiende, pero no del No todo, del pero todo. bueno. Bueno, ya lo vamos a seguir viendo. En realidad la relativa es el en porcentaje cuánto representa ese valor con respecto al total, que es el 100%. Por ejemplo, en el primer caso, que es el 1, como me los vamos viendo los valores, el 1 salió 4 veces, ¿sí? 4 veces se sacaron 1. Bien, entonces ese 4 es el 13% del total, que son 30 las notas. O sea que un 13% sacó 4. ¿Me entienden? Eso es lo que quiere decir. Sí, sí, Un eso sí. 23% sacó 7. ¿Sí? Y así sucesivamente. Eso es lo que representa la relativa. Bueno, una vez que ustedes hicieron esto, lo que también a lo mejor se recuerdan algo de lo que era media, moda y mediana. Más o menos. Sí, todo lo mismo, igual, o sea, Bueno, poco. No me acuerdo ya. Bueno, no importa. De todas maneras, esto lo vamos a volver a hacer, pero ustedes tienen 3 funciones que yo sé que las tienen anotadas, que son la media. La media vendría a ser el promedio, ¿sí? Eso siempre se hace, no con esto, sino se hacen con los valores estos, con los de la muestra. La media es el promedio. La moda era el promedio, era el número que más se repetía, Exacto, ¿no? la moda es el valor que más se repite, y la mediana era el valor que quedaba en el medio, que tenía la misma cantidad para un lado y la misma cantidad para el otro. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? El valor que queda en el medio. Lo que pasa es que para eso tienen que estar ordenados, pero es el valor que quedaba justamente en el medio. Sí, decime. Y había, por ejemplo, en el caso de que fuera, me acuerdo, por ejemplo, número impar. No, número Claro, par. se sacaba el 6, promedio. por ejemplo. No, pero ¿cómo el promedio? Porque a nosotros nos hacían hacer así. Si era 6, por ejemplo, Sí. teníamos dos medianas. El 3 y el 4. Claro, sí, también. Bueno, la función, eso ustedes lo hacían con cálculos, lo hacían a mano, pero ustedes esto se hace a través de funciones, ¿entienden? A través de funciones van a ver que tienen una función que se llama media, que se hace con estos valores, una función que se llama moda, que también se hace con estos, ahí se los voy mostrando. Miren, media, esto lo encuentran también en funciones estadísticas. Media. Perdón, la media es la función promedio, no existe la función media, por eso no la encontraba. Es la función promedio. Promedio. Bien, acá está. De todas las notas. Pasa que al generar estos números me los va cambiando y ahí se nos complica. Bien, la función moda, que acá tienen el valor que más se repetía. Moda. También con esto.
y después tienen la función mediana. El que decís vos que te ponía en la función mediana, yo la verdad que lo que recuerdo es que si tenías dos valores que estaban en el medio, te sacaba el promedio de esos dos valores. Eso es lo que te quería decir yo con la mediana. El que podés decir vos que se repitiera es el de la moda, si había más de un valor. Ese me decías vos, pero la mediana es único. ¿Me entendés? Si por ejemplo los valores que vos tenés 5 números. Sí, sí. Si tenés 5 números, te va a poner el del medio. Te va a dejar dos de un lado y el del medio. Y si era par, te va a promediar los dos del medio, ¿sí? Bueno, esto entonces les da la función, les da a las funciones, ¿sí? Lo vamos a ir dejando hasta acá. De todas maneras, no se asusten porque lo vamos a seguir viendo. Lo que sí les pido es que completen por favor los formularios de los demás para yo poder ponerles nota también de actitudinal, para ver que han participado también colaborando con los demás. Les he mandado mensajes por privado a todos, así que los que están listos les he puesto que están listos, los de ustedes sí, pero hay muchos que no estaban listos y por ahí no, si ven que no se los mandan, y bueno, es porque no han hecho la tarea, pero de todas maneras no era tan difícil de hacer, era bastante sencillo lo de los formularios. Así que bueno, bueno, profe. Esperen que ahí Así que bueno, ya de todas maneras esto lo vamos a seguir viendo. Yo he respondido, profe, creo que uno nomás. ¿Está mal o tengo que responder más? Y tratar de responder algunos más, por lo menos 5, porque también... Trata de responder todos los que enviaron por el grupo. Exacto, si tampoco llevan tanto tiempo, si no eran tan largos. La idea es que teniendo por lo menos eso, porque si no, no pueden trabajar después con esos datos, para que vean. Si vieron que no sé si yo les mandé un videito para que ustedes vieran cómo se podían ver esos datos, ¿sí? Entonces necesitan tener bastantes respuestas para ir justamente comparando, ¿sí? Después les voy a explicar el viernes cómo se hace para pasarlos al Excel y cómo ustedes pueden sacar con esos valores la media, la moda y algunas cosas de eso, ¿sí? Bien. Así que bueno, ¿se despertaron o siguen todavía dormidos? No, ya está. Bueno, ya estamos en el recreo. Bueno, que anden muy bien. Seguimos en contacto. Bueno, profe, Yo chao, esto nos lo grabo. vemos. Nos vemos, profe, Chao, gracias. Que anden muy bien, chicos. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao.